¿Cómo están, hermanos? ¿Pensaron que no me volverían a ver aquí? Algunos estaban diciendo, ya, qué bueno que Rodrigo no está. Hermanos, precioso texto que nuestro hermano Edgar acaba de leer, versículo 1 al versículo 10 del capítulo 3. El día de hoy vamos a estar revisando los primeros 5 versículos de este capítulo 3, así que vamos a continuar con este estudio del libro de Jonás y ya realmente hemos avanzado en este libro que es corto, pero que realmente tiene mucho material, mucho contenido y que espero que nos esté ayudando para meditar en nuestras propias vidas. Jonás es un reflejo de cómo nosotros actuamos, de cómo nosotros mismos somos con el Señor. Y haciendo un pequeño resumen de lo que ya hemos visto, hermanos, quizás tú nos visitas por primera vez, quizás nunca has leído la historia de Jonás, así que solamente voy a hacer un resumen muy rápido de lo que hemos visto hasta ahora. En el capítulo 1, iniciando esta serie, Dios llama a su profeta, al profeta Jonás, de la tierra de Jerusalén, para que él vaya y se dirija hacia una ciudad llamada Nínive, y en esa tierra predicar el juicio que Dios tenía para esa nación. Y Jonás se levanta, pero en un acto de desobediencia, él decide huir en dirección totalmente opuesta al llamado de Dios. Él toma sus maletas para irse en dirección hacia Tarsis. Y todo esto en palabras del mismo profeta para, entre comillas, huir de la presencia del Señor. Y estando en el barco que lo llevaría hacia Tarsis, comienza una tormenta tremenda, la cual alarma a todos los marineros, quienes intentan con todas sus fuerzas poder controlar la embarcación, pero cada esfuerzo parecía inútil frente a la braveza del mar. Y en medio de todo este caos, los marineros logran dar con el responsable de que esta tormenta llegara a ellos. Y el responsable es Jonás, el profeta de Dios. Por la rebeldía que él había tenido con Dios, entonces Dios había desatado esta tormenta. Así que para poder calmar la tormenta, los marineros arrojan a Jonás por la borda y de esa manera entonces la tormenta desaparece. Así que estos marineros, asombrados, sorprendidos por el poder de Dios, hacen votos y le adoran como el único Dios verdadero. Y Jonás, echado en el mar, nosotros podríamos decir, su historia acabó allí, pero no. Su historia y su vida no terminaron en el mar, sino que Dios tenía preparado un gran pez para que tragara a este profeta y pasara 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así que estando él en el vientre del pez, Jonás levanta una oración que ya vimos los domingos pasados. Es una oración que está llena de salmos hacia Dios, en el cual él reconoce que Dios le ha rescatado de morir ahogado y culmina su oración con esta frase tan importante que es: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y realmente y literalmente ese versículo es el centro del libro de Jonás. Dice un pastor que si nosotros comenzásemos a leer con nuestro ojo izquierdo, desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante, y con nuestro ojo derecho, desde el capítulo 4 al final, retrocediendo, no lo intenten, por favor, no quiero que nadie salga aquí dañado en su vista, pero si hiciésemos eso, si pudiésemos hacer eso, nuestros ojos se encontrarían al medio del libro, justo en el versículo 9 del capítulo 2, en donde Jonás dice: la salvación es de Jehová, o es del Señor. Y cuando nosotros decimos que la salvación es del Señor, nosotros estamos diciendo que Él, y solamente Él, puede salvar al ser humano de la condición en la que se encuentra. Solamente Dios puede traer salvación. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra forma para el ser humano para que pueda llegar a ser salvo. No hay un atajo para la salvación. Es solamente por la obra de gracia y de misericordia de Dios, el cual decidió enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Solamente a través de Jesucristo el ser humano puede llegar a ser salvo. Por eso decimos que la salvación es del Señor. Él la da a quien Él quiera,
como Él quiere, a la manera que Él quiera, y de hecho en el capítulo 3 vamos a experimentar eso. Sin duda que esta frase ha sido verdadera a lo largo de todo el libro de Jonás, porque hemos visto que Jonás no quería predicarle a los ninivitas, porque eran gentiles, porque eran pecadores, porque eran enemigos del pueblo de Dios, pero con todo lo que pasó en el barco, ya Dios salvó a los marineros, ya Dios salvó al capitán del barco, ya Dios incluso salvó al mismo profeta de morir ahogado en el mar. Así que esta frase, la salvación es del Señor, podría venir perfectamente como un subtítulo en nuestras Biblias. Jonás, la salvación es del Señor. Y en lo que queda de este libro vamos a seguir viendo entonces que esto realmente es así. El día de hoy vamos a ver que Dios salva, incluso obrando por medio de lo que pudiésemos decir predicaciones imperfectas o incompletas. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo para poder revisar estos versículos que tenemos por delante. ¿Sí? Acompáñenme a orar, hermanos. Amado Dios, gracias te damos por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias por cantar estos cantos, Señor, hermosos que glorifican tu nombre, Señor, que nos enseñan y que podemos hacerlo en compañía con nuestros hermanos. Gracias, oh Señor, por todo lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, aquí en la iglesia. Y gracias a Dios porque podemos ahora escuchar tu palabra predicada, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos que sea tu palabra por medio de la obra del Espíritu Santo, transformando los corazones de cada uno de nosotros. Enséñanos, oh Señor, y permite que podamos pasar este tiempo de aprendizaje y podamos, Señor, meditar en todas estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Voy a leer entonces nuevamente los primeros versículos del capítulo 3 para tener presente lo que está pasando. Versículo 1, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. En primer lugar vamos a ver al misionero restaurado. Hay un misionero restaurado en esta historia, en los primeros versículos. Los primeros 3 versículos de este capítulo 3, hay una repetición exacta de palabras que nosotros hemos visto en el capítulo 1. Parece un déjà vu. Si es que nosotros venimos acá y escuchamos estas palabras y decimos, bueno, yo ya he escuchado esta introducción del capítulo. Vino palabra del Señor a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Si usted compara estas palabras con el capítulo 1, versículo 2, son exactamente las mismas palabras que Dios le dijo al profeta. Pero hay 2 grandes diferencias entre lo que encontramos en el capítulo 1 y en el capítulo 3. La primera de ellas, la primera diferencia que vemos en estos 2 llamados de parte de Dios, es que el autor mismo destaca que vino la palabra del Señor por segunda vez. Eso nos quiere decir, por supuesto, por lógica, que hubo una primera vez, que nosotros la conocemos bien en el capítulo 1. Pero al mismo tiempo destaca que el mismo llamado ha sido repetido 2 veces. Nosotros podríamos pensar que Dios ya trabajó en la vida de este profeta, que Dios ya lo llevó al fondo del mar con el gran pez para que el carácter de su profeta fuese formado, fuese forjado. Y luego de esto, de que esto ocurriera, entonces Dios lo mandaría de vuelta a Jerusalén para que ahora el profeta fuese un mejor profeta, con más excelente carácter, para que predicase en su nación. Y Jonás podría llegar con sus hermanos a contar la historia en Israel acerca de la tremenda supervivencia que él tuvo y cómo Dios tuvo compasión y gracia y misericordia con él. Pero la historia no es así, no es lo que ocurre. Dios vuelve a entregarle la misma instrucción al profeta Jonás, tal como lo hizo la primera vez. ¿Y por qué?
¿Por qué Dios le vuelve a entregar la misma instrucción al profeta? Y la respuesta es porque Dios ha dicho algo y Él va a llevar a cabo su plan. Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. No hay nada más necio que el ser humano luchando en contra de un Dios que es soberano. Porque Dios dice algo y Él lo hace, y Él lo cumple. Si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Dios le dijo a Jonás, Jonás, levántate, anda a Nínive, y Jonás le dijo, no, yo me voy a ir a Tarsis. Entonces Dios le respondió, perfecto Jonás, nos vemos en Nínive. ¿Te quieres ir en burro o te quieres ir en un pez? Pero nos vemos por allá, en Nínive. Y es así porque Dios es soberano. Y Dios lo que Él dice, Él lo cumple. Sus planes son perfectos. Y esto nos recuerda, a estas palabras, nos recuerda a lo que nosotros encontramos en Números capítulo 23, versículo 19. Fíjense lo que dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Mis hermanos, nosotros no podemos luchar en contra de un Dios que es soberano y todopoderoso. No podemos. O obedecemos a la buena, o obedecemos a la mala. Pero Dios cumplirá su propósito en nosotros y a través de nosotros, para su gloria. Incluso, aunque eso implique pasar 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Así que no te resistas a Dios. No intentes huir de Él porque Dios es soberano por sobre su creación. Y Él hace lo que a Él le place. Así que si Dios te está pidiendo hacer algo en esta mañana, quizás Él te está llamando para que te arrepientas de tu pecado, para que creas en Jesucristo como Señor y Salvador. Mi consejo y el consejo de Jonás es, no huyas más. No huyas más de este Dios soberano, porque el Dios soberano va a orquestar todo para que finalmente le obedezcas. Y eso es parte de su gracia para con nosotros. Porque el Señor no quiere dejarnos en la misma condición de pecado que hay en nuestro corazón. Así que Él va a trabajar en nuestra vida. Eso es lo primero que nos llama la atención, pero también otras palabras o estas mismas palabras que se repiten en el capítulo 1 tienen una diferencia en el capítulo 3 en la respuesta o en la reacción del mismo profeta. Nosotros en el capítulo 1 vimos que Jonás se levanta para huir de Nínive. Y ahora en el capítulo 3, él se levanta para ir hacia Nínive. Es el mismo llamado. Es el mismo Dios que llama. Es la misma ciudad al que el profeta debe ir, pero el profeta ya no es el mismo. Algo cambió en él que hizo que ahora él pudiera levantarse y obedecer a Dios. Ahora esta obediencia, nosotros sabemos que esto no viene de Jonás. Nosotros no podemos decir, wow, Jonás, ahora sí que eres un ejemplo a seguir. Seamos como Jonás. No. Dios orquestó y trabajó en el corazón del profeta, lo pulió para que ahora él pudiera obedecer el mandato que Dios le había dicho. Y en eso nosotros vemos la gracia y la misericordia de Dios para con su profeta. Dios perfectamente podría haber desechado a Jonás y elegir a otro profeta más fiel, más capaz, más obediente, para que fuese a Nínive y predicase el mensaje que Dios tenía para ellos. Pero esto no fue así. Dios lo que hizo fue decidir trabajar en la vida de su profeta en lugar de desecharlo, y luego de tratar con él, entonces Dios le devuelve el honor de su oficio como profeta. Fíjense lo que dice Juan Calvino con respecto a este pasaje. Aquí tenemos ante nosotros una prueba notable de la gracia de Dios, que estaba complacido de otorgarle a Jonás su antigua dignidad y honor. Era indigno de la luz común, pero Dios no solo lo devolvió a la vida, sino que lo favoreció nuevamente con el oficio y el honor de un profeta. Esto, como he dicho, Jonás obtuvo a través del maravilloso y singular favor de Dios.
como había huido anteriormente, y por la desobediencia se privó de una manera de todo el favor de Dios. La recuperación de su oficio profético ciertamente no se obtuvo por su propio mérito. Fue Dios realmente quien tuvo misericordia con este profeta. Es Dios quien tiene misericordia contigo y conmigo cuando nosotros le fallamos. Cuando nosotros decidimos huir como Jonás. Cuando nosotros decidimos rebelarnos en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros pecamos deliberadamente en contra de nuestro Dios. O cuando nosotros decidimos decirle que no a algo que Él nos ha ordenado hacer. Es Dios con su paciencia, es Dios con su misericordia, alcanzándonos, obrando en nuestros corazones, para que nosotros seamos más obedientes, más santos, más puros, hijos que le agraden en toda su manera de ser. Es Dios obrando en la vida de este profeta. Por eso, este libro de Jonás no está aquí en las Escrituras para que nosotros miremos al profeta, sus reacciones, sino que el libro de Jonás nos llama a que miremos a Dios, a su misericordia desplegada para el ser humano. Por eso decimos que el personaje principal del libro de Jonás no es Jonás, es Dios, obrando en la vida de su profeta. Es Dios, con su misericordia y con su gracia, obrando en la vida de este hombre. Y aquí en esta porción que acabamos de leer, en estos versículos, vemos por primera vez en todo el libro de Jonás que el profeta está actuando como el significado de su nombre. ¿Ustedes se acuerdan qué significa Jonás? Lo vimos en la primera predicación de la serie. Significa paloma. Paloma. Y este animal es usado en las Escrituras para dos significados. En primer lugar, para referirse a una persona que actúa neciamente. Y Jonás lo representó totalmente con su necedad. Pero el segundo significado de este animal en las Escrituras habla de un mensajero, como cuando Noé envió a una paloma para ver si es que las aguas habían bajado y la paloma regresó al arca y trajo una hoja de olivo. Así que por primera vez en todo el libro, el profeta está actuando como el mensajero de Dios, como la paloma que envió el mismo Noé. Jonás se levanta para ir a Nínive para proclamar el mensaje de Dios. El profeta es un profeta restaurado a sus funciones, pero de nuevo, no por sus méritos, no porque ahora entendió, le cayó el 20 y ahora sí, te voy a obedecer Dios, sino que es porque Dios ha sido grande en rescatarlo, ha sido grande en perdonarlo y ha sido grande en restaurarlo a sus funciones. De esa manera, Dios también ha tenido gracia con cada uno de nosotros. Dice la Escritura que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios, estando en esa condición nosotros, huyendo de Él, corriendo de Él, Dios nos vio, Dios nos tomó, Dios nos limpió con la sangre de su Hijo, nos restauró a una relación íntima con Él y nos purifica día a día y nos santifica para su gloria. Dios obrando a través de nosotros y en nosotros. De aquí nadie puede decir que ha conocido a Dios realmente, que tiene una relación íntima con Jesucristo. Nadie de nosotros puede decir que fue por mérito propio. Nadie puede decir que fue gracias a nuestro intelecto, nuestra forma de vivir. Nadie puede decir que había algo bueno en nosotros para que Dios nos salvara, nos rescatara. Sino que es y ha sido siempre por pura gracia, por pura misericordia de nuestro Dios. Amén. Eso es la obra del Señor, obrando en la vida del ser humano, por gracia y por misericordia. Ahora en esta porción, no solamente vemos que el profeta ha sido restaurado a sus funciones, sino que el texto continúa. Y ahora vamos a centrarnos en el mensaje que el profeta predicó en el versículo 3 y versículo 4. Dice, Jonás se levantó entonces y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. La ciudad de Nínive
es descrita varias veces en este libro como una ciudad grande. Incluso Dios mismo dice que es una ciudad grande. En ella había alrededor, o por lo menos, 120,000 habitantes, como nosotros lo leemos en el capítulo 4, versículo 11. Y dice que esta era una ciudad que tomaba 3 días en poder recorrerla. Ahora, como siempre se levantan en la historia de la humanidad críticos que intentan negar las Escrituras, muchas personas intentaron negar la existencia de la ciudad de Nínive y decían que Jonás realmente fue a una ciudad fantasma que nadie conocía y solamente para negar el relato bíblico. Pero todo esto se cayó y se derrumbó hasta que en los años 1800 se descubrió la ciudad de Nínive. Frente a la ciudad iraquí de Mosul, durante más de 2500 años Nínive estaba enterrado en ese lugar sin que nadie lo notase. Ahora lo curioso es que en ese lugar nosotros, o las personas, empezaron a desenterrar y habían 2 montañas o 2 colinas que se llamaban Tels. Una de ellas se llamaba Kuyunjik y la otra de ellas, la otra montaña, se llamaba Nevi Yunus. Y Nevi Yunus en el árabe significa literalmente el profeta Jonás. Y al comenzar a excavar en este lugar, entonces descubrieron la ciudad de Nínive. Una ciudad inmensa. Originalmente debió tener unas 500 torres que protegían la ciudad. Se comprobó que era una ciudad grande, no solo lo que rodeaban los muros, sino las ciudades alrededor. Tenía un perímetro aproximadamente de 100 kilómetros, lo cual corresponde con 3 días de camino. Años negando la historia, años negando la verdad, y las Escrituras por siglos describía con exactitud la verdad en el libro de Jonás. Y esto es porque el mundo no quiere reconocer que lo que hay en las Escrituras es cierto. Porque si realmente esto es cierto, la ciudad de Nínive, también es cierto lo del gran pez. También es cierto los milagros de Jesús. Y también es cierto su muerte y su resurrección. Y también es cierto el problema del pecado en nosotros. Y el ser humano no quiere confesar eso. Porque si es cierto que existe un Dios, que estamos separados de Él por nuestro pecado, entonces eso involucra que nosotros nos tenemos que humillar ante esta verdad y reconocer que Jesucristo es el Salvador. Y el humano no quiere reconocer esto. El problema es que la misma arqueología y la misma ciencia incluso avalan lo que las Escrituras dicen. Así que esta enorme ciudad encontrada, a esa misma ciudad fue el profeta Jonás para poder proclamar el mensaje. Ahora lo curioso del mensaje y lo que llama la atención son 2 aspectos principalmente. Llama la atención el contenido del mensaje y llama la atención también la duración del mensaje. El contenido es el siguiente. Jonás predica y dice, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Este no es un mensaje para nada alentador. Este no es un mensaje de esperanza para el pueblo. Este es un mensaje simplemente de destrucción. Es un anuncio de destrucción que va a venir sobre este pueblo debido a la maldad de las personas. Ahora, si recordamos un poco cómo eran los asirios, ellos no eran conocidos por ser personas bondadosas con sus enemigos, sino que ellos eran crueles, eran despiadados con las personas. Así que un mensaje como este, imaginen cómo caería en los oídos de estos ninivitas, de estos asirios. Lo menos que podríamos esperar es que Jonás de ese lugar no saliera. Pero aún así Jonás comunica el mensaje que ha recibido de Dios para esta nación. Ahora, Jonás no amaba a este pueblo, y eso lo sabemos bien. Él se resistió para predicar a los ninivitas, así que quizás él disfrutó este mensaje. En su interior estaba feliz, diciendo este mensaje de destrucción hacia los ninivitas. Pero lo cierto es que el contenido de este mensaje reflejaba el enojo de parte de Dios hacia este pueblo
por la rebeldía del corazón de ellos. Algo así como Sodoma y Gomorra. Y esto no es para nada nuevo en las Escrituras, que profetas prediquen un sermón o una predicación de destrucción. De hecho, ocurre constantemente en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todos los ministerios de Enoc, Moisés, Josué, Isaías, Jeremías, Joel, los apóstoles e incluso Dios mismo, Jesús mismo, todos los mensajes de ellos incluían advertencias urgentes de la ira de Dios en contra de los malvados. Y hermanos, es que la predicación fiel del Evangelio debe incluir la justicia y la santidad de Dios. Lo voy a repetir. La predicación fiel del Evangelio debe incluir la justicia y la santidad de Dios. Muchas de las predicaciones que nosotros escuchamos están llenas de el amor de Dios. Y dicen, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Están llenas de la compasión de Dios. Dios entiende tu situación. Están llenas del cuidado de Dios con las personas. Dios sufre con los que sufren. O de las promesas de una mejor vida. Levante la mano quien quiere ir al cielo con el Señor. Y todos levantan su mano, ¿cierto? Todo esto es cierto, lo que acabo de decir. Pero nos olvidamos de que al mismo tiempo que Dios es un Dios de amor, Dios también es un Dios de ira con el pecador. Pero muchas veces omitimos esto. El problema es que la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios es un Dios airado con el pecador. Fíjense en Números 14:18. Dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Esa parte nos gusta del versículo. Dios es lento para irarse, pero el versículo continúa. Mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¡Wow! Pero si Dios no era un Dios de amor. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está, ¿qué cosa? Airado contra el impío todos los días. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Colosenses 3:5-6, por tanto considere los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y por último, llegando al final de los tiempos, Apocalipsis 14, del 9 al 11, dice, entonces los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado, puro, en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, cualquiera que reciba la marca de su nombre. Pastor, se puso intenso esta vez. La Biblia habla acerca de la santidad y la ira de Dios. Todos estos textos nos muestran la realidad de que Dios, siendo un Dios de amor, también es un Dios de juicio, también es un Dios de ira. Y al momento de predicar el Evangelio a una persona, esa verdad debe estar expuesta. Estas dos verdades tienen que estar expuestas. De nada nos sirve decirle a una persona que Dios le ama y dejarlo sin mostrarle la condición de su corazón, que es enemigo de Dios, que está separado de Dios y que Dios va a traer juicio sobre esa persona si es que no se arrepiente. Y esto resulta también de forma inversa. No podemos hablar solamente del juicio de Dios sobre la humanidad sin mostrarle la solución del problema, que es el amor de Dios, enviando a su Hijo a Jesucristo. Por eso un buen balance entre estas dos cosas va a traer una predicación fiel a la palabra del Señor. Dios está airado contra el pecador, pero en su amor envió la solución, que es Cristo el Señor. Y por medio de Él nosotros podemos ser salvos ¿de qué?
de la ira de Dios. Un buen balance entre estas dos cosas es una predicación fiel. Ahora lo curioso de este texto es que la predicación de Jonás es una que advierte o que proclama solamente el castigo de Dios hacia esta nación. Ahora muchos estudiosos creen que Jonás pronunció otras palabras aparte de la que nosotros leemos en este capítulo. Y probablemente las personas le preguntaron a Jonás qué debían hacer para ser salvo de este castigo. Pero el mensaje que leemos acá es curioso por el contenido. Pero también este mensaje de Jonás es curioso por la duración. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. 7 palabras en esta versión, 8 palabras si usted tiene la Reina Valera, 5 palabras si usted lee hebreo y tiene su Biblia en hebreo. Jonás predica un sermón de 5 palabras. Y no es que Jonás no supiera nada más acerca de Dios. Acababa de hacer una oración profundamente teológica en el vientre del pez, hablando y citando salmos en su oración. Pero esta vez el mensaje solamente fue de 5 palabras. Ahora, ¿qué pensaría usted si invitamos a un predicador y solamente predica 5 palabras un domingo y se baja del escenario? Algunos estarían felices. Nos vamos más rápido a casa a almorzar. Yo espero que la mayoría esté indignado. ¿Solamente vas a predicar eso? Pero este profeta da un sermón de tan solo 5 palabras y con eso ya es suficiente para empezar a ver frutos de la predicación. Y esto nos hace recordar algo, mis hermanos, que la salvación le pertenece al Señor. Dios puede usar aún los, entre comillas, peores sermones para la gloria de Él. Y esto yo me imagino que cada predicador lo ha vivido en carne propia. Nosotros a veces nos bajamos de este escenario contentos por el sermón que hemos predicado, que hemos entregado, felices del tiempo que hemos pasado con el texto para prepararlo y para poder predicarlo. Nos bajamos y no recibimos ningún comentario bueno, ningún comentario positivo. Y muchas otras veces nosotros bajamos de este escenario derrotados porque quizás no tuvimos el tiempo que quisimos tener para prepararnos. Pensamos que este sermón no tendrá ningún efecto, no llegó a ningún corazón. Nos bajamos y viene la hermanita diciendo: pastor, gracias por este sermón que cambió y transformó mi vida. En esos momentos nosotros recordamos que no es la elocuencia del predicador, no son las palabras tan bien formuladas, tan bien colocadas en un orden debido. No es con cuánto esfuerzo nosotros nos paremos acá adelante a gritar y demostrar una oratoria perfecta, sino que es y siempre ha sido porque el Espíritu Santo toma esas palabras, los lleva al corazón más duro, quebranta ese corazón y los hace realidad en esa vida. Eso es la obra del Espíritu Santo. Hay una labor que nosotros como predicadores no podemos hacer y es la de transformar vidas, cambiar vidas. Jonás, con una predicación monótona, tan solo 5 palabras, logra el avivamiento más grande jamás visto en la historia. Pablo, frente al rey Agripa, predicó un sermón excelente demostrando toda su oratoria y toda su preparación teológica. ¿Y qué recibió de parte del rey Agripa? Por poco y me persuades de ser cristiano. Sin duda, hermanos, que la salvación le pertenece al Señor. La salvación le pertenece al Señor y Él la da a quien Él quiera. Dios puede usar los peores sermones para su gloria. Y no me malentiendan, hermanos, esto no es un llamado a la pereza, al descuido de la palabra del Señor. Sin duda que nosotros nos tenemos que preparar domingo tras domingo para estar acá adelante y profundizar en las enseñanzas de las Escrituras lo más posible, porque debemos presentar defensa de la fe que hay en nosotros. Pero la confianza no ha de estar en nosotros, porque nosotros solamente somos instrumentos en las manos de este grandísimo Salvador.
en las manos de este grandísimo Dios. Nosotros no convertimos a nadie. No nos pudimos ni convertir ni a nosotros. Y vamos a convertir a otra persona. Y la siguiente historia, con esto cierro, hermanos, demuestra el punto al cual estoy llegando. Dice la historia que un joven creció en una familia cristiana. Con su padre, con su abuelo, ministros del Señor. Fue bautizado de bebé, criado en una iglesia congregacional. A pesar de eso, él se sentía que estaba al borde del infierno. Se encontraba descontento, desanimado, desesperado. Su vida estaba llena de dolor y de miseria, creyendo que estaba perdido. Así que un día este joven decide ir a la iglesia, pero debido a una tormenta de nieve, el camino se encontraba bloqueado. Así que dobló por una calle lateral, llegó a una pequeña iglesia metodista y en ella había alrededor de una docena de personas, quizás 15 personas máximo. El ministro que iba a predicar ese día no llegó a la iglesia, al parecer por la tormenta, por lo que se subió a la plataforma un hombre delgado para predicar. Al parecer el hombre contaba con poco conocimiento de las Escrituras, lo que lo obligó a mantener su mirada sobre solamente un texto. Isaías 45, 22, que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que el predicador comenzó diciendo lo siguiente. De hecho, este es un texto muy simple. Dice: mirad. Ahora, miren, no sufran mucho dolor. No se trata de levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puede que seas el tonto más grande y sin embargo puedes mirar. Cualquiera puede mirar. Incluso un niño puede mirar. Mira. Pero luego el texto dice: mirad a mí. Sí, muchos de ustedes se están mirando a sí mismos, pero no sirve de nada. Nunca encontrarán ningún consuelo en ustedes mismos. Algunos dicen que miran a Dios el Padre. No, mírenlo a Él, porque Jesucristo dice: mírenme. Así que el predicador continuó con su texto de esta manera y dijo: mírame a mí, estoy sudando grandes gotas de sangre. Mírame, estoy colgado de la cruz. Mírame, estoy muerto y sepultado. Yo me levanto de nuevo. Mírame a mí, yo asciendo al cielo. Mírame a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh pobre pecador, mírame, mírame. Y luego de hablar de este tema durante un poco más de 10 minutos, el hombre se dirigió con su cabeza hacia el joven que había visitado a la iglesia por primera vez. Solo fijando sus ojos en él, dijo: joven, te ves muy miserable y siempre serás miserable. Miserable en la vida y miserable en la muerte si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Luego, levantando las manos, gritó: joven, mira a Jesucristo. Mira, mira, mira. No tienes nada más que hacer sino mirar y vivir. El mismo joven, luego de haber vivido esta experiencia, escribe lo siguiente: vi de inmediato el camino de la salvación. No sé qué más dijo, no me fijé mucho en ello. Estaba tan poseído con ese único pensamiento. Había estado esperando hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mirad, me pareció encantadora. Allí mismo la nube desapareció, la oscuridad se disipó, y en ese momento vi el sol, y podría haber resucitado en ese mismo instante, y cantado con el más entusiasta de ellos, de la preciosa sangre de Cristo. Ese día feliz en que encontré al Salvador, aprendí a aferrarme a sus amados pies. Fue un día que nunca olvidaré. Ese joven, aquel jovencito que escuchó esa predicación que uno dice 10 minutos, fue Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Fue un pastor a la edad de 16 años. Con 20 años él ya había predicado más de 300 sermones. Escribió cientos de sermones, predicaba cada domingo a 5,000 personas en su iglesia. Se hacían 25,000 copias cada semana de sus sermones que se leían en todo el mundo. Y después de 40 años de ministerio, se dice que no hubo un solo domingo en donde no hubiera conversión
al momento de predicar Spurgeon. Un sermón sencillo, un tremendo impacto. ¿Fue la elocuencia del predicador lo que transformó y trajo convencimiento a Spurgeon? ¿Fue la elocuencia de Jonás lo que logró este tremendo impacto? No, sino que es la gracia de Dios obrando en los corazones de las personas. Y lo más curioso de todos es que Dios se digna a usar a personas pecadoras, como tú y como yo, para poder llevar su palabra a un mundo de tinieblas. El resultado de la predicación de Jonás la vamos a ver en el versículo 5 en adelante y lo vamos a dejar para el siguiente sermón de la serie. Pero lo que quiero que meditemos, hermanos, al cerrar es en esta frase que ha resonado a lo largo de todo el sermón. La salvación es del Señor. El Señor salva cuando quiere, cómo quiere, a quien Él quiere, pero en su bondad, Dios nos usa como instrumentos en sus manos para que nosotros llevemos el precioso mensaje de salvación y de esperanza a este mundo perdido. Y la labor de todos nosotros como creyentes es obedecer y ser usados en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, que tu palabra transforme nuestras vidas y con el poder del Espíritu Santo tú nos ayudes, oh Dios, a poder ser hijos tuyos obedientes, que prediquen tu palabra completamente y que podamos, Señor, ver el obrar del Espíritu Santo fruto en la vida de las personas a las cuales compartimos. Gracias, oh Señor, por el ejemplo de Jonás, pero gracias aún más por tu misericordia y por tu gran bondad hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.